Ya les había comentado que posiblemente tendría una persona aquí, pues importante, una ciudadana colombiana, pero que reside en nuestro país para hablar de algunos temas de interés a propósito de este proceso electoral que vivió Colombia en una segunda vuelta y que bueno, hay muchas conjeturas, hay muchas gente, muchas opiniones de gente que dice que Colombia pues no ha tenido una elección a pedir de boca, pero bueno, con ella vamos a hablar de todos estos temas. Me refiero a Andrea Moreno, con ella estaremos conversando, quien es también pues analista eh, de pública. opinión pública y bueno, investigadora también. Y bueno, con ella vamos a hablar muchísimos temas. ¿Cómo estás, Andrea? Muy Bienvenida. muy bien, muchas gracias. Encantada de estar por aquí. Qué bueno, Andrea, que aceptaste nuestra invitación, porque a raíz de este proceso electoral que vivió Colombia, pues ha habido mucha gente hablando de todo y lo primero que ha salido es que Colombia pues no tenía las mejores de las elecciones en cuanto a candidatos se refiere y que se ha votado por el menos malo. ¿Cuál es la lectura que le dan los colombianos realmente con este tema y el menú que tenía para elegir? Bueno, actualmente Colombia viene de muchas situaciones difíciles adicionales a las que los demás países han pasado. La pandemia, Como ¿verdad? el caso de la pandemia, o sea, adicional a la pandemia ha habido un estallido social muy fuerte que fue, digamos, lo que catapultó al presidente de hoy, ya que él recoge como la escucha y la capitalización de esa inconformidad social. Entonces, cuando la gente, la mayoría dice, bueno, desde afuera, hay esa sensación de que en Colombia se eligió por el menos peor, porque el otro, digamos, el Rodolfo Hernández, se visualiza como también, digamos, no tan bueno, y ahí le sube como posición Petro, porque Rodolfo Hernández era una figura muy desconocida. Entonces, al decir es como menos peor que el otro, es porque Petro por lo menos tiene un posicionamiento, un recorrido, un bagaje político importante en el país, así se ha considerado, pues, y es de otra línea política de la que veníamos acostumbrados. Veníamos de una línea política de 25 años de la misma línea, entonces es un cambio realmente drástico. Y vemos también algo que, según los opinadores de estos temas, y de manera especial en temas internacionales, vemos que Colombia quizás no esté preparada para recibir una persona que sea de izquierda, ¿verdad? Están los tiempos y bueno, lo que esto pudiera implicar. Algunos dicen también, ojalá que no sea extremo izquierda, sino que sea más o menos centro, ¿verdad? Centro izquierda. ¿Qué esperan ustedes con esta elección de Petro en torno a esa parte? Bueno, él se ha definido a sí mismo como centro izquierda. A pesar de lo que las personas que están en su contra, que lo definen como comunista, Eso exguerrillero, preocupa, ¿verdad? Eso exacto, preocupa. socialista, él trata de desmentir eso y decir abiertamente: yo soy de centro izquierda. ¿Eso qué quiere decir? Que puede que él venga de un pasado de una forma, como por ejemplo lo era Pepe Mojica también, pero ha tenido también una transición viendo, poniendo como objetivo al país, qué es lo que más le conviene al país, que tú lo decías muy bien ahora. Entonces, esas preocupaciones que hay, va a haber una transición difícil, definitivamente, porque venimos con un modelo, con Sí, una costumbre, un sistema político de una forma, y viene un cambio. Para total, todos los cambios son difíciles. difíciles. Este aún más. Él viene a establecer relaciones internacionales, a subsanar un sistema de salud que está en su punto crítico, en fin, muchos temas que hay muchas preocupaciones, pero el candidato se ha definido a sí mismo como centro izquierda. Sin embargo, tú acabas de mencionar a Pepe Mujica
Y Pepe Mujica se ha quedado siendo un referente como de un buen gobierno, de hacer buenos gobiernos equilibrados. Es un referente, o sea que me imagino que ustedes estarán esperanzados en este buen gobierno que pudiera hacer Petro. Sí, se siente, sobre todo en las mayorías que votaron por él, digamos que la diferencia no fue mucha, fue un 3%, son 55 contra un 48%, o sea, estuvo muy competido, muy empatado. Sin embargo, quienes votaron por él tienen esa esperanza de un buen gobierno y van a exigir muchísimo. Y al final hasta quienes nos votaron, porque hay que saber que cuando un presidente gana y preside un país, pues es para todos. Es para todos. Quienes no votaron están más escépticos, tienen menos esperanza, están más negativos, sin embargo, tienen la expectativa de un empalme que favorezca y que gobierne para todos, como tú lo dices. Vemos que hubo una abstención. He escuchado que tradicionalmente ha sido así, una abstención bastante alta, alrededor de un 41 tanto por ciento, según escuché, me corriges, de no ser así. En sentido general, Colombia, por ejemplo, no creen los políticos. ¿Cuál es la razón del por qué hay tanta abstención en un país pues sumamente grande y con muchos habitantes y que, bueno, regularmente no es lo que ocurre, una abstención, exceptuando alguna situación especial? Por ejemplo, aquí hubo una abstención importante también, pero evidentemente la pandemia fue un motivo fundamental para que eso ocurriera. ¿Regularmente es así en Colombia? Sí, este año sí se marcó una diferencia grande con eso. Este año sí hubo una reducción drástica de la abstención, a diferencia de los periodos pasados. Sí se caracteriza por Colombia ser un país que tiene un abstencionismo bastante alto, especialmente en las zonas más inhóspitas del país, digamos las más lejanas, digamos llanos orientales, Amazonía, bajísima, algunas zonas como zonas cafeteras más rurales, o sea, en especial el abstencionismo está hacia la zona rural y hacia la costa pacífica. Pero ¿qué pasó esta vez? Que precisamente quienes están en la zona rural y han padecido la violencia en su propia piel, en sus hijos, en la sangre derramada, son quienes votaron esta vez. Entonces, ahí se marcó una diferencia. O sea, quienes han padecido la violencia han tenido que dejar sus lugares de origen, han tenido que dejar sus familias, han perdido sus familias, han perdido sus vidas. En esta ocasión han sido los que se han caracterizado por votar en este periodo. Ahí tú acabas de mencionar esas zonas y que, bueno, se caracterizaban por esto. ¿Cómo está Colombia, así, a grosso modo, en el tema de la desigualdad social entre pobres y ricos, la cantidad de personas indigentes, sumamente pobres, el tema de las drogas, pero también el tema de estas guerrillas, que vimos que el presidente electo por ustedes pues fue parte de eso, ¿verdad? Las guerrillas. ¿Cómo está Colombia en esos aspectos? Bueno, está crítico. Venimos de un estallido social que marca una polarización social de clases sociales, o sea, las clases altas están queriendo mantener sus privilegios y las clases bajas tienen pues una esperanza y un optimismo frente a un cambio, exacto. Entonces venimos de un estallido social, de una polarización social. Además de todo, de un sistema de salud completamente crítico porque se han venido cerrando, digamos como aquí las ARS, allá se llaman EPS, entonces que han venido cerrando y no están en el aire, están en estos momentos muchas personas sin su seguridad social, sin su salud, entonces esto provoca mucho malestar, inconformismo y el estallido social que se provocó el año pasado. Entonces la situación social en estos momentos es crítica, acuérdense que todo empezó por una reforma tributaria fallida,
frente a la cual la gente se sublevó, y entonces viene a que hay que hacer una reforma tributaria porque hay que subsanar todo el capital social que hubo que usar para la pandemia. Sin embargo, la gente no está dispuesta tampoco Nunca a la esa gente, reforma, sí, entonces, sí, sí, pero así hay que es. hacerla, entonces viene a hacer una reforma social y viene, y bueno, y con unas disidencias que tenemos, o sea, personas exguerrilleros que se habían iniciado un proceso de paz, se abandonó completamente por el gobierno pasado, o sea, el proceso de paz no se le vio un avance significativo, entonces hay mucha expectativa de que ahora se acoja ese proceso, haya más diálogo, haya más intervención y podamos hacer algo con esas disidencias de la guerrilla que están causando tanta violencia en todas las regiones. Vemos también cómo toda esta situación de la pandemia ha incidido, así lo han dejado saber los entendidos en la materia, ha incidido en que muchos presidentes del área pues no han podido reelegirse. Fue extraño que el presidente anterior o el gobierno anterior pues quedara relegado a un tercer lugar. Regularmente, si hay una segunda vuelta, los gobiernos quedan en primer lugar y bueno, la oposición, quien esté mejor colocado, pues queda en un segundo lugar, tercer lugar. Vemos que fue relegado totalmente y se ha dicho que básicamente fue por el tema de no saber lidiar, saber bregar y salir a flote, o por lo menos de tratar y que se viera esos esfuerzos con el tema de la pandemia. ¿Ha sido cierto? Sí, efectivamente fuimos de los países que más tarde empezó su proceso de vacunación. Entonces, eso ahí, digamos, lo descalificó muchísimo el presidente. Las tasas de mortalidad fueron supremamente altas. Entonces, ahí hay que tener en cuenta que hubo una falta de contención de la coyuntura, una falta de empoderamiento, una falta, digamos, de gestión organizada, de planeación. Entonces, digamos, sí se castiga mucho, pero principalmente este gobierno no es reelegido y se castiga más que todo por su falta de escucha a la población y su falta de autoridad como en las gestiones y el gobierno que lo que todo ciudadano espera. O sea que realmente el tema de la pandemia fue fundamental, el manejo que tuvo con este tema y que realmente ha sido bastante complejo y que no se ha podido salir de todo esto. Pero pasando un poquito a otro tema ya, quizás no tanto con lo que hemos abordado hasta ahora, te comentaba antes de iniciar la entrevista que ha surgido de repente un movimiento importante, y lo veo porque hasta de cerca me llega, de un turismo que hay de República Dominicana hacia Colombia. Creo que no hay necesidad de visa, ¿verdad? No, no hay necesidad de visa. Dime qué otras razones ha motivado, porque realmente Colombia es un país que hay que visitar, un país hermoso, y que bueno, de sobra hay motivos para ir, pero dime qué otros situaciones o motivos más pragmáticos ha incidido en este flujo, ¿verdad? Este incremento del turismo de República Dominicana hacia Colombia. El turismo que se ofrece es relativamente seguro, eso por un lado, en términos de seguridad. Las personas pueden sentirse seguras de visitar nuestro país porque se ha trabajado por ofrecer un poco más de seguridad o refuerzo en esa seguridad de lo que se ha venido acostumbrado. O sea, sí ha habido como una intención de fortalecer el turismo y sobre todo de vender mucho el país hacia afuera. Eso por un lado. Y por otro lado, el dólar allá ha subido muchísimo. Ya está aproximadamente en 3.800 pesos un dólar, el dólar. Entonces, y rinde, ¿verdad? Entonces rinde como decimos mucho. Nosotros acá. Claro, rinde, allá también decimos rinde, entonces rinde, o sea, uno se puede ir con $1.000 y pasar muy bien y llega con de sobra. Bueno,
eso con dinero. dependiendo de cada persona, pero sí rinde muchísimo ir con el dólar, entonces eso es una oportunidad y pues aprovecho el espacio para invitarlos a que disfruten Bogotá, Medellín, la zona Sí. cafetera, Cali, que es Ay, de donde yo soy, el café, la ¿verdad? capital mundial de la Rico. salsa, que es mi tierra, y los La invito salsa. Ey, pero a cuidado, mejorar en Andrea, su que aquí, salsa. aquí se baila mucha salsa. Aquí se baila muy bien, sí. Qué bueno. Andrea, agradecerte. Lamentablemente no tenemos tiempo para más. Agradecerte esta invitación que hayas aceptado. Y que bueno, habrá otras también para seguir hablando. Hay mucho que hablar de Colombia y también de lo que haces aquí, a lo que te dedicas, que es muy interesante también. Gracias, encantada de estar aquí. Espero que nos veamos pronto. Qué bueno. Gracias, Andrea. A ustedes también las gracias por habernos acompañado en otra entrega de Marcos de Referencia. Por supuesto, como siempre, dejo la invitación abierta para que mañana nueva vez estén con nosotros.